Es mediodía, las 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. Un exmilitar de 41 años que ya está detenido es el autor del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. El veterano político cayó mortalmente herido tras recibir al menos 2 disparos cuando participaba en un mitin para las legislativas del domingo en plena calle frente a una estación ferroviaria de la ciudad de Nara. Los médicos que le atendieron en el hospital al que fue trasladado han reconocido que al menos uno de los disparos era mortal de necesidad. Informa Pablo Morán. Abe ha muerto desangrado por 2 heridas profundas que le provocaron esos disparos de su atacante, heridas localizadas en el cuello y en el pecho, afectando al corazón del ex primer ministro japonés, que ha muerto oficialmente a las 10:03 de esta mañana, hora española. Poco han podido hacer esos médicos del hospital universitario de la localidad de Nara para salvarle la vida, porque ya llegó al centro sin constantes vitales. La policía está inspeccionando la vivienda del detenido por este magnicidio que ha conmocionado Japón, un país con una estricta regulación sobre tenencia de armas y en el que este tipo de violencia no es nada frecuente. A la cascada de condenas que se sucedía esta mañana se une ahora la tristeza por la muerte que comienzan a expresar los mandatarios internacionales como Olaf Scholz, Boris Johnson, sus países vecinos como Corea del Sur, cuyo presidente ha definido el asesinato de Abe como un inolvidable acto criminal, o el propio primer ministro japonés, el actual, que ha dicho que no tiene palabras para describir cómo se siente. Shinzo Abe era uno de los políticos japoneses más conocidos en el mundo por sus 8 años de permanencia al frente del gobierno y, como decía Pablo, uno de los primeros dirigentes en condenar este atentado es el todavía primer ministro británico Boris Johnson. Hasta la próxima semana no se conocerá el calendario para el proceso de primarias en el Partido Conservador, en el que crecen las presiones para que no dilate más de lo imprescindible el relevo. Vamos a Londres, Daniel Postigo. Hola, buenas tardes. Sigue la presión en el Partido Conservador para que Boris Johnson lo deje la semana que viene y así facilitar una transición y unas primarias tranquilas y evitar que el líder laborista provoque una moción de confianza en el Parlamento, una moción que, de perderla, Johnson forzaría unas generales con los conservadores sin un líder. Le critican a Johnson que quiere una transición de 3 meses cuando la de Theresa May a Johnson fue de 3 semanas. Mientras ha empezado ya la carrera por su sucesión, de momento se han postulado el diputado y exmilitar Tugendhat, la abogada general del gobierno, y el brexitero Steve Baker, ninguno de ellos con peso en el partido. El favorito en las encuestas internas es el titular de defensa y exmilitar Ben Wallace. Los conservadores buscan a un líder serio y solvente que sea lo opuesto a Johnson para poder hacer frente a la complicada situación que vive el país con las relaciones tensas y en los tribunales con la Unión Europea y la inflación disparada hasta el 11%. Hora 12 y 2 minutos en nuestro país. Desde hace una hora se reúnen en el Palacio de la Generalitat de Cataluña el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera Laura Vilagrà, de la que previsiblemente saldrá la fecha para el próximo encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, que podría celebrarse este mismo mes de julio tras el debate sobre el estado de la nación. Vamos al Palau, Xavier Belló. A diferencia de la primera reunión de hace unos meses, Vilagrà ha recibido a Bolaños a las puertas del Palau de la Generalitat. Se han saludado con un apretón de manos y con un gesto algo más distendido. La previsión es que el encuentro dure como mínimo unos 90 minutos y que se pacte al menos la fecha de la reunión que deberán mantener los 2 presidentes, Pedro Sánchez y Pere Aragonés, este mes de julio. Desde Moncloa verían con satisfacción que pudieran también acordar ya la fecha para una nueva mesa del diálogo, aunque la Generalitat lo ve como un paso a desencallar en el encuentro entre presidentes si se constata que se han podido rehacer previamente algunas confianzas tras meses de bloqueo por el espionaje con Pegasus. Y si se cumple el horario previsto, este es el momento en el que debe comenzar la reunión en Rabat entre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y su homólogo marroquí, reunión centrada en la política migratoria, aunque los sucesos de la valla de Melilla, en los que según las ONGs murieron al menos 37 personas, no figuran en la agenda. Habrá poca información sobre lo tratado porque no está previsto ningún encuentro con la prensa en Aterradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el ministro Marlaska va a ir está acompañado por la comisaria de Interior Europea en un intento de arrancar un compromiso más firme a Marruecos en la lucha contra la inmigración ilegal. Ese es el objetivo, a favorecer la inmigración y la cooperación entre ambos países y sobre todo intentar lidiar de una forma más firme contra las redes de inmigración ilegal. En el orden del día no están las decenas de muertos que hubo hace 2 semanas en la frontera con Melilla cuando intentaban cruzar a nuestro país, aunque es posible que Marruecos dé explicaciones tanto a España como a la Comisaria Europea. Pues es algo de lo que está pasando a esta hora, además de la subida imparable de los termómetros, que ya se nota y todavía no hemos llegado a lo peor del día, sobre todo en puntos de la mitad sur de la península y también del sur de Galicia, y es que la segunda ola de calor nos va a acompañar todo el fin de semana. Luismi Pérez. Buenos días. Sin duda el calor es y será el protagonista. Se va a ir acentuando todavía más y abarcando más comunidades autónomas. Esta tarde hasta los 40-41 grados en el Guadiana y el Guadalquivir, así como en la desembocadura
costa del Miño y todo ello con bastante sol. Mañana y el domingo sobre todo, temperaturas de 40 a 43 grados en casi todo el suroeste del país, así como en medianías de Canarias. Un calor que va a persistir casi toda la semana que viene. Pues de momento es todo, pero en un instante sigue con ustedes Ángeles y todo el equipo en esta edición especial de Hoy por Hoy con aroma a buen vino.